Bueno, damos comienzo entonces a nuestra reunión de hoy, miércoles 14 de julio, en que habitualmente celebramos el aniversario, en este caso, de, lamentablemente, la señora embajadora de Francia que iba a participar, me dicen que va a hacerlo en las próximas semanas. De modo que, bueno, damos comienzo a nuestra reunión habitual del Rotary Club de Buenos Aires. En esta oportunidad, y con gran pesar, debo informarles el fallecimiento de nuestro apreciado y muy querido amigo don Leopoldo Josephson, ocurrido en esta ciudad de Buenos Aires el pasado día 8 de julio, a la edad de 92 años. Había nacido en la ciudad de Múnich, en Alemania. Estaba casado con nuestra querida Graciela Acher, con quien tuvieron 3 hijos, Andrés y los mellizos, Gaby y Alex. Ingresó al club el 24 de octubre de 1973, o sea, estaba por cumplir 48 años en nuestro club. Ingresó en la clasificación de marroquinería. Fue su padrino, en aquella oportunidad, el ingeniero Pablo Gorostiaga. Fue presidente de nuestro club, hijo de otro presidente, gobernador. Actualmente era socio veterano activo y socio Paul Harris. En nuestro club ocupó en la junta directiva los cargos de vocal suplente en el año 84-85 y tesorero en los años 2000-2001. Así como también actuó en numerosas comisiones y comités, y muy especialmente, lo recordamos todos, en el de recepción. Entre su destacada actividad empresaria podemos mencionar que fue titular de la famosa y muy conocida Casa López, desde 1970. Todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, supimos de su sencillez y su caballerosidad. En recuerdo de don Leopoldo, les pido unos instantes de recogimiento. Video. Muchas gracias. Vamos a proceder al tradicional saludo a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Cumplido esta ceremonia, vamos a sonar nuevamente nuestro cencerro campero y le voy a ceder la palabra a nuestro secretario honorario, el doctor Federico Carenzo. Adelante, Federico. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión virtual del día 14 de julio de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Nuestro invitado y orador de la fecha es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Juan Martín Paleo, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Como máxima autoridad militar de la República, nos hablará sobre la actualidad de las Fuerzas Armadas. Dado el contenido de la temática de hoy, no se formularán preguntas al final de su exposición. El general Paleo será presentado por nuestro consocio, el subteniente de reserva Javier Sánchez de la Puente. Cabe recordar que con las Fuerzas Armadas nos une una larga historia, donde nuestro club ha contado y cuenta como socios a integrantes prestigiosos de las mismas. En el pasado reciente, nuestro club efectuó donaciones para el Centro de Aislamiento para Enfermos de COVID-19 y se montó al inicio de la pandemia en Dársena Norte, y para la compra de un electrodo combinado pH recargable para la Dirección de Salud Conjunta, necesario para la producción de alcohol en gel y repelente para nuestros soldados. Hoy, 14 de julio, es el Día Nacional de Francia. El próximo miércoles 28 lo recordaremos junto a nuestra invitada de honor, la embajadora de la República Francesa. El próximo miércoles tendremos como orador al licenciado Alfredo Cornejo. Hoy
contamos con la gratísima presencia de la señora Graciela Ager de Josephson, a quien todos abrazamos con mucho afecto. Asimismo, nos acompaña mi querido amigo, el general de división retirado, Carlos Pérez Aquino. Además, contamos con la presencia del general de división retirado, Julio Hank, invitado por nuestro consocio Guillermo Hank. También contamos con la presencia de los siguientes invitados especiales: el comandante del rompehielos Almirante Irizar, capitán de navío Claudio Musso Soler, y el coronel Juan Ignacio Medina, director de Seguridad Conjunta de las Fuerzas Armadas. Invitado especialmente por nuestro presidente, nos acompaña el coronel retirado Diego Arreceigor, veterano de la Guerra de Malvinas. También nos honra con su presencia mi invitado, el coronel retirado Fernando Alonso Jardel, veterano de guerra, quien siendo teniente integró la compañía de comando 601 durante el conflicto en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Invitado por nuestro socio Alejandro Marolda, nos acompaña el coronel Luis Hilario Lago. Por su parte, nuestro socio Julio Curuchet ha invitado al doctor Francisco López Lecube. También tenemos como invitados especiales al señor Manuel Abajas, al doctor Tomás Leonhardt, al doctor Rodolfo Dittel, al ingeniero Gustavo Noguera y al doctor Enrique Esquinelli Casares. Finalmente, nos acompaña el expresidente de nuestro Rotaract Club de Buenos Aires, Michael Barr. Avisos parroquiales. Gracias a la impecable gestión de nuestro capítulo médico y del Comité de la Hora Rotaria, la Fundación SEDACA ha donado varias cajas de medicamentos para el pequeño hospital de la comunidad de Pampa de los Guanacos, ubicado en el departamento de Copo, en la provincia de Santiago del Estero. Las cajas están en manos del transportista y se espera que en esta semana partan a destino. Por otro lado, el pasado miércoles 7 de julio, se anunció que se daría continuidad a la implementación de acciones que mejoren la organización y funcionamiento de la Secretaría Administrativa del Club, incluyendo la capacitación del personal, la digitalización de los archivos y el sistema de gestión documental. En el marco de dicho anuncio, me complace informarles que Carolina Morelli realizará un programa ejecutivo para mandos medios y que Jesús Bonillo realizará un curso de edición de video con Adobe Premiere. Además, cabe mencionar que la empresa Bank ha coordinado el inicio de la digitalización y archivo sistémico de los legajos de nuestros socios actuales y pasados, que comprenden un universo de más de 100 años de valiosos antecedentes. Corresponde asimismo anunciar que ya se está trabajando en un nuevo sistema de gestión documental, de manera tal que antes de fin de mes se cuente con un criterio unificado de archivos digitales en el servidor de nuestro club. También se ha trabajado en un nuevo diseño del Informa, tarea que solo ha podido lograrse gracias a la inestimable participación y compromiso de nuestro querido consocio Jorge Patané, a quien le estamos muy agradecidos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Adelante, Clara, por favor. Muchísimas gracias, doctor Carenzo. Le damos la bienvenida a nuestros anunciantes, BDO, Beche y Asociados, Bertora y Asociados, Capital Markets Argentina, Casañe Abogados, Colonia Express, Iribarren Castex Pols Abogados, Lanuse Consultores, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre, Recuperar y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Cloud Advisors, SMS Latinoamérica, San Martín Suárez y Asociados, Federico Carenzo, Juan Insúa, Javier Sánchez de la Puente, Juan Llamazares. Señor Sánchez de la Puente, lo escuchamos. Bueno, amigos, buenas tardes para todos. Un gusto estos invitados que tenemos, que son un lujo, y en especial un abrazo muy fuerte a nuestros invitados veteranos de guerra. Primeramente les voy a presentar un resumen de la trayectoria militar del general Juan Martín Peleo, que por cierto es muy importante. El general egresó del Colegio Militar en el año 83 como subteniente del arma de la infantería.
Prestó servicios en los siguientes destinos: como oficial subalterno en el Regimiento de Infantería Monte 28, en la Compañía de Comandos 601, en la Secretaría de Ayudante del Jefe de Estado Mayor General del Ejército, nuevamente en la Compañía de Comandos, en la Escuela Superior de Guerra como cursante, en la Jefatura 3, en Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, en la Jefatura 2, en Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, en la Jefatura 1, que es Personal del Estado Mayor General del Ejército, en la Compañía de Comandos 602, en la Escuela Superior de Guerra, en la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción, jefe de Regimiento de Asalto Aéreo 601, Dirección de Planeamiento del Estado Mayor General del Ejército. Como oficial superior, jefe de la agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, agregado de Defensa Militar, Naval y Aeronáutico en la República Popular de China, con extensión en la República de Corea del Sur. Subdirector de la Dirección General de Organización y Doctrina. Comandante de la 4ª Brigada Aérea Transportada. Inspector General del Ejército. Comandante de la Fuerza de Despedida Rápida, la FDR. Le han sido otorgados los siguientes títulos: Oficial de Estado Mayor, Oficial de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Reino de España, licenciado en Estrategia y Organización, licenciado en Ciencias de la Educación, especialización en Conducción y Estrategia. Posee las siguientes aptitudes y capacitaciones: aptitud especial de monte, aptitud especial de selva del Ejército de los Estados Unidos, aptitud especial de asalto aéreo, paracaidista militar del Ejército de Estados Unidos, comando e instructor de comandos. Le han sido otorgadas las siguientes condecoraciones y distinciones: Ejército de la República de Colombia, con la distinción Fe en la Causa; Ejército Popular de la Liberación, República Popular de China, a los servicios. El general de división, Juan Martín Paleo, es viudo de la señora María Daniela Giraldes y tiene 3 hijos: Juan Manuel, Felipe Daniel y Jaime Francisco. Me tomé el atrevimiento, además de pedir algunos aspectos personales del general Juan Martín Paleo, que pertenece a una familia de militares y que son todos muy queridos. Y alguien muy cercano a él me dice que es un padre orgulloso, incondicional y siempre presente para sus 3 hijos. Hace un verdadero culto de la amistad con sus amigos de la infancia y también los amigos que le dio la carrera militar. Es muy resiliente por su capacidad de sobrellevar y superar circunstancias adversas o dolorosas de la vida. Es un excelente cocinero y convoca siempre a su mesa, tanto familia como amigos. Es un sufrido apasionado, hincha de Racing y un habilidoso número 5. Es metódico, es constante, tiene mucha fuerza de voluntad e incalzable para lograr objetivos tanto en su rutina de trabajo, de estudio o de entrenamiento. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Les agradezco una presentación que realmente no creo merecer en tal nivel de detalle y elocuencia. Trabajo, sí, reconozco el tema, por lo menos la intención de lo que es el arte culinario y la veo ahí a Clara, a quien me la suelo cruzar o me la solía cruzar sobre todo antes de la pandemia en el Mercado del Progreso los sábados de la mañana. Sí, hacemos las juntos ahí, nos hemos cruzado alguna vez, nos hemos saludado por ahí sin saber ella quién era yo, pero siempre le manifesté la sigo desde mucho tiempo atrás a ella como periodista. Y bueno, hacemos compras ahí para dedicarnos también a eso que nos gusta, que es el arte de la cocina, ¿no? Independientemente de los resultados que tengamos. Yo acepté primero, luego de este saludo, yo lo que quiero es ponerles de manifiesto y agradecerles a ustedes 2 aspectos. Primero, la posibilidad que me otorgan de expresar
un poco como lo dice el temario, es la actualidad de las Fuerzas Armadas. Creo que es importante esta tribuna a la cual ustedes me facilitan el acceso. Y también agradecerle como segundo tiempo, como segundo aspecto, las donaciones concretas que efectuaron, sobre todo con el tema de la pandemia, al centro de aislamiento que operamos aquí en Dársena Norte, que nos fue de suma realmente utilidad, sobre todo en los momentos más álgidos de la pandemia, y sobre todo al comienzo también, cuando había que armar infraestructura sanitaria y estábamos todos bastante abocados a enfrentar algo de lo cual no teníamos mucho conocimiento previo. El apoyo que nos dieron en términos de las donaciones de ese centro fue realmente importante, y al igual que el electrodo combinado de pH recargable en la Dirección de Salud Conjunta, que, como bien dijo la autoridad que lo mencionó anteriormente, nos permite mejorar la performance de ese centro, que produce no solo el alcohol en gel y el repelente, sino que está produciendo ya también sueros antiofídicos, y un montón de medicación concreta, en términos de antibióticos, de paracetamol, y desinfectantes y distintos productos que a raíz de la pandemia son líneas que comenzamos a desarrollar, a tener que desarrollar, y que bueno, hoy se convirtieron en capacidades que hemos podido adquirir a lo largo de esta pandemia. Yo voy a encarar un poco esta exposición como una charla de amigos, donde, bueno, tratando de organizarme mis ideas, busqué, creo que la mejor forma es contarle mi historia, desde que me hice cargo, o que mejor dicho, antes, desde que me ofrecieron el cargo como jefe de Estado Mayor Conjunto. Y bueno, eso ocurrió una mañana donde el ministro de Defensa me convocó a su despacho. Yo era comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, mi destino anterior, estaba en Córdoba, y fui convocado por el ministro. Bueno, el ministro me transmitió la intención, el ofrecimiento del presidente a través de él, y bueno, tuvimos una charla informal, mate por medio, como es un poco el ministro. En esa época se podía compartir el mate todavía, y bueno, me acuerdo siempre que el disparador fue un mate, justamente, ofrecerme sentarme ahí con él en su privado, y me preguntó concretamente: ¿cómo la ves? Esa fue la pregunta, fue el disparador. Bueno, lógicamente yo ya me encontraba finalizando mi cuarto año de general, y bueno, uno a lo largo de la carrera, y sobre todo en los grados superiores, y aún en instancias, más en estas instancias de este tipo, donde uno ocupa jerarquías que son de conducción de la fuerza, obviamente uno va generando una serie de ideas propias y de conjunto, en términos de la experiencia de carrera de uno y la visión que uno tiene, y de todo lo que va conversando y compartiendo con sus camaradas, y con aquellos camaradas fundamentalmente donde que uno tiene por ahí una visión común de las cosas, ¿no? Y comparte diagnósticos, valores, experiencias, y eso va generando un poco una idea, ¿no? De decir, bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿No? Y yo lo que traté de reducirle en esa charla al ministro fue que recuerdo que le dije: mire, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es, como gran diagnóstico, tratando luego de ahí de desprender una serie de cosas, tratando de hacer reduccionismo, era mejorar los niveles de retención. Mejorar los niveles de retención. ¿Qué significa eso? ¿No? Y ahí comenzamos un poco a charlar y a ver, explicarle yo cuál era mi visión. Al fin y al cabo era lo que él me preguntaba, ¿no?
veíamos claramente que se nos estaban yendo los cuadros, fundamentalmente los oficiales y los suboficiales, muchos muy especializados, es decir, mano de obra muy calificada, la estábamos perdiendo. Estábamos tristemente perdiendo porque se estaban yendo a otras profesiones donde con mucho menos calificación tenían una remuneración que era muy superior, y no solo por un tema a veces de remuneración, sino porque a veces ellos perciben su capacitación, su nivel de capacitación, y ven que no pueden ejercerla por no disponer de los medios que les permita llevar adelante su potencialidad y su vocación. Entonces yo dije que yo percibía que había que atacar, desarrollar una estrategia que tuviera varias patas, ¿no? Una que era la pata, digámosle, relacionada con los saberes, en términos del corto plazo y del largo plazo. Del saberes muy duro, de bolsillo, es decir, la gente se estaba yendo a otras profesiones, o a fuerzas de seguridad, inclusive a fuerzas de seguridad, pero ocupar, insisto, roles que ni siquiera eran los que tenían el nivel de capacitación que ellos tenían, es decir, muy sobrecapacitados para los roles que iban a ocupar y que recibían una remuneración marcadamente superior, ¿no? Entonces, inicialmente había que atacar esa pata de la remuneración del corto plazo, había que buscar darle alguna solución, o ir encarando una política que permitiera ir solucionando eso. Y otra de largo plazo, que está relacionada con los haberes de retiro. Cuando nosotros nos hicimos cargo, aproximadamente el 40%, número más, número menos, pero un promedio del 40% de la remuneración del personal era no remunerativa. Es decir, no estaba en blanco, hablando mal y pronto, era suplemento que los percibía nada más que el personal que está en actividad, no así el personal de retiro, lo cual significaba que el hombre se retiraba y sufría una poda en su poder adquisitivo de aproximadamente entre 40 y a veces hubo épocas donde llegó al 60, inclusive, ese porcentaje. Lo cual deja al retirado nuestro, que ese es un tema también muy especial, muy particular, porque el militar no tiene otro ejército para ir a emplearse. No es el abogado, el médico o cualquier otra profesión liberal, donde uno puede finalizar su trabajo en un hospital, en un estudio, en donde sea, pero puede continuar ejerciéndolo en forma personal. En términos de la Fuerza Armada es muy particular, y un poco también la justificación del tema del concepto del retiro militar, que muchos erróneamente lo consideran un sistema de privilegio, un poco está justificado en términos que el contrato no escrito con el Estado es decir, bueno, dedícate a pleno a tu profesión, la profesión te va a exigir todo, exclusividad durante todo tu día activo, y después te va a permitir un retiro digno, es decir, ante esta problemática de no haber podido desarrollar otra profesión, o no tener, con la titulación que uno tiene en la profesión militar, otro campo para el ejercicio de su tarea. Este era un aspecto que nos preocupaba también entonces muchísimo. En el corto plazo el bolsillo, en el largo plazo el retiro. Otro aspecto que veíamos era el tema del equipamiento. Ahí tengo un movimiento ahí está, bueno, ahí está. En términos del equipamiento, ¿qué era otro aspecto que veíamos? Una degradación marcada por falta de inversión en todo lo que es el equipamiento. Estoy hablando a nivel militar, las tres fuerzas por igual. Entonces, ¿ante qué panorama nos encontramos? El subteniente, guardia marina o alférez, ingresa al Colegio Militar, Escuela de Aviación, Escuela Naval, con una vocación, fuerte vocación, se mantiene durante esos 4 años en una etapa de formación
llamemos en un ambiente ideal, vocacional, y con medios disponibles, o medios adecuados por lo menos para su formación, y cuando se recibe, va a la unidad, y lo que estaba ocurriendo, la realidad es que el guardiamarina quiere navegar, el alférez quiere volar, y el subteniente quiere salir al terreno, tirar y hacer lo que sea su especialidad. Si el hombre llega a la unidad y se encuentra que no puede ejercer lo que es, al fin y al cabo, su vocación, por falta de medios, encima ve que tiene una situación salarial que no le permite llegar a fin de mes, y encima un horizonte de que cuando pase retiro no la va a pasar bien, encima, y es la tormenta perfecta. Creo que esa era la causa, más o menos, o lo más acercado, no quiero ser absoluto, pero sí un elemento que estaba influyendo enormemente. Y a esto había que presentar una estrategia, desarrollar una estrategia, y para poder seguirla, fijamos objetivos que atacaran uno, el área de personal, otro, el área de lo que sería de carácter organizacional o institucional, y otros decididamente actitudinales, es decir, referido a lo que es los valores propios de la profesión militar. Y fijamos objetivos, ¿por qué? Para que no quedar en algo declamativo y tratar de materializarlos. Y bueno, propusimos una serie, o nos trazamos una serie de objetivos que un poco los voy a relatar ahora, ¿no? En términos de personal, nos fijamos como objetivo equiparar nuestro salario con la fuerza de seguridad. En este primer periodo de gobierno, hablamos de un plan de 4 años, que a lo largo de 4 años termináramos equiparados con la fuerza de seguridad, lo cual evidentemente hoy no ocurre. Estamos entre un 20 y arriba a veces de un 30% de diferencia en el salario entre la fuerza de seguridad y lo que son las fuerzas militares, ¿no? Y quizás te dirán, bueno, que poco ambicioso, porque a nivel internacional, yo de lo que vi en mi experiencia en el exterior, normalmente es al revés. Las fuerzas militares están un 20-30% arriba de las fuerzas de seguridad. Yo creo que ese es el objetivo ulterior, pero para tratar también de fijar los objetivos que fueran creíbles y alcanzables, yo prefiero seguir una curva de lento pero progresivo avance y no detenerlo, y no de objetivos declamados y que en determinadas condiciones se puedan avanzar mucho, pero que luego puedan llegar a significar un retroceso importante. Entonces, mi objetivo para mi gestión es terminar en este aspecto los 4 años de gestión, equiparando los saberes a la fuerza de seguridad. Será motivo de otra gestión militar y de otra condición política también, compartir el objetivo y evolucionar hacia estándares internacionales. En términos de eso de corto plazo, del objetivo ese de corto plazo del haber. Ahora, después del largo plazo, claramente encarar un objetivo de blanqueo, de terminar los 4 años de gestión con el 100% del sueldo blanqueado. ¿Por qué la importancia de este objetivo? Porque estaba ocurriendo, no es solamente el tema de que se le paga en negro o no se le paga todo lo que corresponde del haber, sino que esto traía una serie de problemas adicionales. Ejemplo, en las unidades, porque obviamente había lanzado una cantidad de juicios increíbles, de miles, la mayoría del personal militar tenía iniciados juicios laborales, que ya mayoritariamente comenzaban a salir las sentencias favorables. Bueno, el número obviamente se generó una bola de nieve tan grande que imposible de afrontar los pagos, y esto generaba embargos. Y bueno, se llegó a que el 90%, al menos en el caso del ejército,
de las cuentas de las unidades estaban embargadas. Imagínense una unidad militar con su cuenta embargada, su servicio financiero imposibilitado de actuar. Esto llegó a todas las instancias, unidades, comandos, institutos y en todas las fuerzas, en mayor o menor medida. Esto generó entonces, obviamente, también generó otro problema. Al no pagarse a derecho, llamémosle, los descuentos de la obra social no podían efectuarse en los porcentajes que establece la ley. Es decir, había una cantidad, una capacidad de recaudación muy reducida en términos de la afectación que le producía a la capacidad de recaudación de la obra social. Y bueno, optamos ante la posibilidad de tener que priorizar el objetivo de corto plazo o el de largo plazo, dijimos, bueno, vamos a trabajar prioritariamente, al menos al comienzo de la gestión, el año pasado, sobre tratar de ir por el objetivo del blanqueo. Nos parecía que las condiciones, por el ministro estaba totalmente de acuerdo, y así se plantearon, y porque había otro aspecto también, por qué priorizamos en ese momento eso, era porque también afectaba a lo que nosotros consideramos la población más vulnerable, que son nuestros retirados. Por lo que dije anteriormente, la imposibilidad que tienen de emplearse en otra fuerza, ¿no? Entonces nos parecía que era justo, tratando de priorizar el objetivo de corto o el de largo plazo, priorizar el de largo plazo por sobre el primero. Y así, bueno, gracias a la decisión del presidente, el año pasado, después de mitad de año, se firmó el decreto y se produjo el blanqueo del 100% de los saberes del personal militar. Así que bueno, ese objetivo lo logramos alcanzar. Trabajamos buscando generar en el resto del tiempo que queda de esta gestión, pero ahora centrarnos en ir acortando la brecha en la medida que el erario público lo permita, y equiparar la situación nuestra en términos de personal en actividad con las fuerzas de seguridad. El otro aspecto referido al área de personal, objetivo que nos planteamos, fue la regularización de la obra social. ¿Qué entiendo por regularización? Al inicio de gestión, luego de una auditoría que se fijó, llegamos a la conclusión, los informes de auditoría dieron que se recibió una obra social con una deuda aproximadamente de 5.500 millones de pesos a enero de 2020, lo cual representaba 4 recaudaciones completas de lo que significa la obra, una de las obras sociales más grandes del país, y ojo. Al día de hoy podemos decir con orgullo que, de acuerdo a los números de ahora, justamente de julio, estamos de 5.500 millones, pasamos a 380 millones de dólares. Lo cual representa inclusive en términos porcentuales o proporcionales un 0,25 de la capacidad de recaudación de un mes de lo que es la obra social. También, en términos de funcionamiento, el promedio de cortes que había al momento, a enero del año 2020, era de 500 cortes por servicio corporativos, es decir, de federaciones, 500 federaciones. No saben que las federaciones tienen cientos de médicos o de prestatarios que las componen. Bueno, eran 500 cortes de federaciones. O sea que evidentemente el número de prestadores era sumamente superior. Por falta de pago. Esa era la causa fundamental de esos 500. Al día de hoy nos encontramos a julio con aproximadamente 200 cortes, logramos reducir de 500 a 200. Solamente 70 por falta de pago de estos 200, y el resto básicamente por no acuerdo o estamos en negociación de valores de prestación. Todos saben que el tema de COVID disparó costos de lo que es la atención sanitaria
en forma sideral. Y bueno, eso es lo que nos está ahora impidiendo terminar de poner las cosas en orden en este aspecto. Estos aspectos como objetivos fundamentales de gestión, como dije, del área personal. En términos organizacionales, decidimos no, esto es una mezcla, digamos, de los objetivos nuestros, a caballo de también lo que fueron objetivos impuestos por la conducción política de la defensa, ¿no? Es decir, esto conversado con el ministro, ¿no? Estamos a punto de recibir la Directiva de Planeamiento para la Defensa Nacional, que es el documento que establece el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a nivel político, y fija cuáles son, es decir, qué es lo que tenemos que defender, concretamente cuáles son los intereses vitales y una serie de aspectos que básicamente ponen inicio a la turbina, digamos, del proceso de planeamiento militar que termina luego con los planes de campaña, ¿no? Pero todo esto partiendo de la orientación donde el presidente dice a través de este documento, decir, bueno, estos son los intereses vitales, esto es lo que hay que defender, esto es lo que tienen que hacer las fuerzas. Ese documento que está, ya tengo entendido que en el muy corto plazo estaría siendo emitido por el poder político, nos va a permitir a nosotros efectuar el desarrollo del diseño de la fuerza para poder dar cumplimiento a esos objetivos que nos va a imponer la DPDN, y del cual, de los planes que elaboremos, vamos a poder determinar cuál es el equipamiento que tenemos que adquirir para que haya una coherencia y una trazabilidad. Para eso, hoy disponemos de una herramienta que a todo este proceso de planeamiento, a diferencia de por ahí de lo que ocurría en años anteriores, le da un poco de, llamémosle, de credibilidad, que es el FONDEF, la ley del FONDEF. Es ese fondo específico de equipamiento que el ministro Rossi, antes de asumir y de salir del Congreso como diputado, logró la aprobación en diputados, y que el año pasado, luego de la ley del decreto de blanqueo, se produjo la aprobación en el Senado, o sea, la media sanción que faltaba, y se le dio fuerza de ley. Y a partir de entonces, y por primera vez en la historia, las Fuerzas Armadas cuentan con un fondo específico de equipamiento, que está hecho en base a un porcentaje de la recaudación, y que aproximadamente para el año pasado, y que va increciendo durante un par de años hasta estabilizarse luego del cuarto o quinto año, y lo que da concretamente es esto, la posibilidad de un plan de equipamiento que sea creíble, sabiendo que está con una ley que avala y con una recaudación concreta y calculable, digamos. Aproximadamente para este año representan 35.000 millones de pesos, que van estrictamente a afectarse a lo que es equipamiento. No puede ser derivado ni a funcionamiento, ni obviamente a inciso 1, a sueldo, ¿no? Esta creo que es una herramienta que cambia la ecuación en una forma más que interesante, ¿no? Porque anteriormente los esfuerzos de planeamiento a veces chocaban con la realidad presupuestaria. Y todos sabemos que hay muchos sistemas de armas, sobre todo aquellos que realmente, como dicen los jóvenes, mueven el amperímetro en términos de la capacidad de equipamiento. Son sistemas extremadamente caros, difíciles de adquirir, y que normalmente deben hacerse a través de financiamiento y en procesos de adquisición plurianuales, ¿no? Un submarino aproximadamente convencional, aproximadamente similar del tipo que está produciendo Brasil, de origen francés, de la línea de Scorpion, hay que hablar de aproximadamente 700 millones de dólares. Los sistemas de armas, cada avión de combate supersónico, también hay que hablar de cerca de 40, 50 millones de dólares. Es decir, son cifras importantes que, si no se dispone, insisto, de un fondo específico y plurianual, y con financiamiento, lógicamente, es muy difícil
adquirir estos, que son medios que realmente modifican o permiten decir, bueno, estamos recuperando o adquiriendo nuevas capacidades, o perdidas o nuevas. Así que eso nos permite ser muy optimistas. Ahora, ¿qué problema tenemos? El FONDEF salió y la DPDN la tenemos recién ahora. Pero también nos favoreció un poco para dar una coherencia de decir, bueno, ya los fondos los disponíamos y este año no podíamos perderlo. Obviamente que se iniciaron procesos de adquisición. El tema de lo que yo llamo, nosotros teníamos un poco el efecto Wilson, le decimos, con mis generales, Wilson, el personaje de la película esta de La Isla, ¿no? La pelota esa con la que hablaba el personaje, el náufrago, la película, y la verdad que yo siempre digo, ¿no? A Wilson, es decir, o al náufrago, si pasaba un avión y le tiraba una máquina a afeitar, le servía. Si le tiraba como encontró en la película, encuentra unos patines para el patinaje sobre hielo, también le servían, porque le servían como elementos para cortar o para machacar, o hasta en un momento para sacarse una muela. Y lo que le... es decir, el grado de inanición que tenía y de falta, de necesidad que tenía era tan grande que lo que compre inicialmente siempre le va a venir bien. Así que inicialmente se iniciaron una serie de compras, y si bien esto es un proceso dinámico, todos sabemos que, por ejemplo, el parque automotor del Ejército, la base sigue siendo el Unimog de la década del 60. Unimog de la década del 60. Nobles, realmente increíblemente nobles, pero de la década del 60. Unimog, como decía ese viejo eslogan, usted maneja un arma, en la campaña de conciencia vial, y la verdad que nuestra gente estaba manejando un arma. Eran vehículos extremadamente viejos, con cuidados hasta en una forma artesanal, repotenciado X cantidad de veces, pero es decir, no había que ser un analista demasiado abeso para darse cuenta que hay algunas cosas que ya tenemos que comenzar, independientemente de lo que diga la DPDN, hay cosas que no podían esperar más. De esta misma forma, las tres fuerzas tienen un listado importante de necesidades que era importantísimo encararlo. Ahora, esta DPDN nos va a permitir poner las cosas en orden y darle una trazabilidad y una lógica, que es la lógica de la misión. Una vez de tener la misión, diseñar la fuerza con la que vamos a cumplir esa misión que se nos impone, y qué equipamiento necesitamos a partir de esos planes que vamos a desarrollar para nuestras fuerzas. Y en términos de funcionamiento, el objetivo que nos fijamos, aproximadamente el presupuesto de defensa está en el 0,70 y pico, no llega al 0,8. Nosotros creemos, viendo los valores a nivel regional, que es razonable que en un periodo también, siguiendo esa tendencia lenta, pero constante en avance, sería deseable que en un periodo de 4 años estuviéramos finalizando con un 1%. Ideal sería un 1.3 y 1.5, que está más cerca de los valores regionales. Pero bueno, como digo, con el tema de los saberes, será motivo también seguramente de las gestiones futuras, ¿no? Y después otro aspecto, que todo lo que se fuera haciendo se fuera teniendo el respaldo, mismo respaldo que tiene el FONDEF, el Fondo de Defensa, que es una ley. Eso es lo que al fin y al cabo le da el acuerdo del Congreso y de los grandes bloques partidarios, es lo que le da el largo plazo, lo que lo hace creíble, ¿no? Lo institucionaliza. De la misma forma, creemos que había algunas leyes. Esto fue un proyecto, no me cuelgo la medalla yo, esto reconozco fue básicamente del ministro, en esta conversación que tuvimos. Él planteó la necesidad de actualizar 2 leyes que son un poco también los pilares de lo que es la profesión militar.
Una es la ley para el personal militar, que data de varias décadas, la 19.101, y la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que un poco va a estar relacionado con la estructura de las fuerzas, su despliegue, y otros aspectos que respondían a otra época. Entonces, nos parecía una buena oportunidad para que se generara un consenso que permitiera que tuviéramos esas tres leyes, ¿no? La pata del financiamiento, la pata de la estructura y la pata del personal. Se organizaron equipos de trabajo donde participó para esta actividad de actualización de las leyes 2 equipos, un equipo liderados ambos equipos por personalidades de la política que creemos que representan un poco la totalidad del arco, o los con experiencia en materia de defensa, una, la doctora Garré, y del otro lado, el doctor Jaunaré. 2 ministros que dieron una fuerte impronta a la función de defensa, y estos equipos, los jefes de equipo, llamémoslo, tenían sus asesores, participaban también de estas comisiones personal militar en actividad del Estado Mayor Conjunto, representantes de cada fuerza, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y representantes de la oposición y oficialista de la Comisión de Defensa del Congreso y del Senado. Parece una conformación más que diversa y amplia. Bueno, se trabajó, se llegó a un trabajo más que interesante, y bueno, creemos que de la aprobación, cuando eso se considere, la política considere que están dadas las condiciones para avanzar en eso, en términos de actualizar esas leyes, se terminarán esos trabajos y se presentarán para dar, insisto, también ese cimiento y esa fuerza que da leyes básicas para lo que es la profesión militar, para que haya una política de defensa que se pueda mantener durante los próximos 50 años, de la misma forma que lo logró estas 2 leyes, la FIDE a cabo, la 19.101 y la de reestructuración, sobre todo la 19.101, son leyes de más de 50 años, que necesitan un refresco, llamémosle mínimo, ¿no? Ejemplo, hay cosas que ya fueron superadas, de hecho, por otras leyes, y que impusieron cambios, pero que no estaban contemplados en estas leyes. La política de género, la inclusión de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas, hay escalafones que ya no existen directamente, pero que la ley sigue figurando, o nuevos escalafones que se fueron creando porque la tecnología y van generando un montón de cambios, que lo único que había que hacer era moldarlo, hay que hacer es ponerlo de acuerdo a derecho, ¿no? O algunas disfunciones que se daban concretamente, en el caso de profesionales, los médicos de personal de sanidad de la Armada y de la Fuerza Aérea, digamos que se asimilaban a la fuerza con el grado de lo que sería el equivalente a teniente primero. En el Ejército eran teniente. Nunca nadie supo por qué en una fuerza arrancaban con un grado y en otra fuerza con otro. Bueno, estas disfunciones se buscan, y otras que creemos que realmente son de avanzada, ¿no? Ese es el aspecto institucional también, digo, organizacional o institucional. Y después fijamos algunos aspectos sobre los que queríamos trabajar, creemos que es una muy buena oportunidad en lo actitudinal, que es para nosotros, para una profesión que pasa por lo vocacional justamente, el tema actitudinal es fundamental. Fundamentalmente dijimos, esta es una excelente oportunidad la que se nos presenta el año que viene, tenemos los 40 años de Malvinas. Y Malvinas para nosotros es realmente, creo, el elemento aglutinante, creo que debería serlo, en gran parte creo que hay a nivel sociedad una conciencia de eso, digamos, que es realmente una de las grandes causas nacionales. Pero para nosotros es particularmente importante,
porque para las generaciones nuevas, y no tan nuevas, la mía es la primera promoción post-Malvinas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que de mí, que soy la máxima autoridad, para abajo no hay... todos los combatientes pasaron a retiro, ya no forman parte de la fuerza. Entonces, un poco para nosotros es importantísimo, porque nosotros, y ni hablar las generaciones actuales, un poco teníamos pre-Malvinas, teníamos esa visión de la épica militar, teníamos que remontarnos a ejemplos históricos, el Plan Continental de San Martín, las grandes batallas de la guerra contra el Paraguay, eran cosas lejanas, ¿no? Para las generaciones actuales, Malvinas tiene el valor de que son héroes contemporáneos, ¿no? De carne y hueso, y que lo podemos tocar. Nombraron a muchos, ustedes ahí en la presentación, a quienes saludo y que conozco mucho, grandes amigos, y a quienes respeto y admiro. Y que para nosotros las charlas, que a lo mejor en un asado, informalmente, contando anécdotas, lo que fue la guerra, para aquel que no estuvo, lo marcan a fuego. Y realmente esta generación tiene esa ventaja, que tiene héroes contemporáneos, de carne y hueso, y que los pueden tocar. Podemos hablar con los pilotos que sobrevivieron al ataque del Invencible, podemos hablar con sobrevivientes del ara destructor del crucero General Belgrano, y bueno, igual con nuestros comandos, y con todos los partidos, con todos los veteranos, que de una u otra forma nos han enriquecido enormemente la vocación con la épica que representa la experiencia que tuvieron ellos. O sea, vamos a hacer un trabajo fuertemente de reconocimiento de ellos y de lo que es la gesta, buscando que la gesta esté por sobre todo. Es una causa para unir, ¿no? a todos los argentinos. Y después otros aspectos propios de la profesión militar, que no somos fundacionales en esto, pero sí queremos hacer mucho hincapié, que es girar la educación y la actividad de las Fuerzas Armadas en torno de lo que es el respeto de la Constitución. Entonces, insisto, no somos fundacionales en esto no ocurre a partir de ahora, sino que esto es algo que se viene dando con el tiempo. El desafío un poco es decir, bueno, la historia nos muestra, sin hacer demasiado revisionismo, que los militares fuimos parte importante de un proceso de inestabilidad institucional en nuestro país. Bueno, nosotros queremos, el desafío nuestro es que las Fuerzas Armadas, exactamente al revés, pasen a ser garantía de estabilidad institucional en nuestro país, y que Argentina, a su vez, sea garantía de estabilidad a nivel regional. Y si ustedes ven, desde el año pasado, y si un poco atrás quizás, nuestra región, hubo una serie de convulsiones por distintas causas en distintos países, todas las situaciones son diferentes, pero mayoritariamente las Fuerzas Armadas fueron protagonistas. Y siempre a mí me ha pasado, imagino que a ustedes les habrá pasado, a mí me pasó concretamente, de que diga, ¿y los militares acá qué van a hacer? Los militares vamos a garantizar la estabilidad. Nosotros vamos a respetar y hacer respetar la Constitución, que juramos junto con la bandera, son los dos juramentos que hacemos en nuestra profesión. La defensa de la bandera y la defensa de la Constitución. Y donde muchos pronósticos, he leído muchos artículos periodísticos durante estos años, donde había una cierta expectativa en las Fuerzas Armadas o los coletazos de lo que ocurre en otro país y cómo puede repercutir aquí en Argentina. Y no repercutió de ninguna forma. Y creo que en gran parte es
por esto, porque creo que hay una conciencia que, insisto, no es fundacional ni de esta gestión. Esto ya viene trabajándose, creo, como un valor de varias gestiones. Nosotros, obviamente, vamos a tratar de seguir trabajando en esta línea, ¿no? Y buscar recuperar el rol de las Fuerzas Armadas como actor fundamental del Estado. Cuando nos hicimos cargo, bueno, luego de trazar esa pequeña estrategia, en la cual participamos varios generales que me asesoran, y algunos brigadieres de almirante del equipo aquí del Estado Mayor Conjunto, nos sorprendió. Yo me hice cargo un día jueves a la tarde, el día viernes en febrero, se hicieron cargo, la última semana de febrero, al día siguiente se hicieron cargo los nuevos jefes de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército, y recuerdo que el día miércoles de la semana siguiente, es decir, 3 días después, los invité a los jefes a desayunar, y tuvimos un desayuno de trabajo aquí en mi oficina, y donde les planteamos estos objetivos que yo defino como estratégicos, y se los comuniqué como jefe de Estado Mayor Conjunto, estos objetivos que habíamos desarrollado, obviamente fueron compartidos, y a la semana siguiente, la intención era reunirnos cada 15 días y tener una reunión de seguimiento para ir viendo cómo estos objetivos, las acciones que se desarrollaban y cómo se desarrollaba todo para ir trabajando en términos de estos objetivos. Pero a las 2 semanas, la semana siguiente de este desayuno, nos sorprendió la pandemia. La pandemia significó, bueno, lo que significó para todo el país. Para nosotros, en forma concreta, fue para el país una crisis, una profunda situación de crisis. Y como toda situación de crisis, para nosotros la interpretamos, o al menos la vimos como una oportunidad no deseada, desde ya, lamentable, dura, dolorosa, pero para nosotros representaba una oportunidad. Oportunidad de 2 aspectos fundamentales. Primero, el principal, de visibilizar a las Fuerzas Armadas, visibilizar la acción de las Fuerzas Armadas. ¿Y de visibilizarla ante quién? Porque en realidad la población, mayoritariamente y sobre todo en el interior del país, ya conocía a las Fuerzas Armadas y lo que podían hacer las Fuerzas Armadas. Las situaciones de crisis que se vieron dando en inundaciones, en caso de Jujuy, en Volcán, con los desmoronamientos, en Comodoro Rivadavia, cuando fue el tema también del Cerro Chengue, que prácticamente sepultó gran parte de la ciudad, las tormentas, las inundaciones en el litoral recurrentes casi todos los años, incendios en la zona de Córdoba en el verano, o inundaciones de incendios, los incendios en la zona de montaña, en La Pampa. Bueno, tuvimos, me parece, todos ya ustedes escucharon hablar de todo esto. O sea, en el interior la acción, las inundaciones de Santa Fe, en todas tuvieron un altísimo nivel de protagonismo en las Fuerzas Armadas. Y esa visibilidad estaba dada. Pero fundamentalmente la visibilización también era un objetivo, y en eso creo que sí, también fuimos bastante eficaces, en que la política, visibilizarnos ante la política, para que vieran la política, los políticos, la herramienta fenomenal que significan las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones. Y eso lo digo porque nos lo han expresado, lógicamente. Que no van solamente por el vehículo, el camión o el enfermero, sino que de hecho una de las grandes actividades que hemos desarrollado durante la pandemia son labores de asesoramiento, de planeamiento, en todos los lugares, en todas las provincias. Se organizaron los centros de organización y de gestión de las pandemias a nivel provincial, en las cuales todos estaban, mayoritariamente al menos, integrados por personal militar también, que trasladaba su expertise en el planeamiento de operaciones a lo que es la coordinación de una operación multiagencial,
De eso tenemos mucha experiencia. Y eso lo volcamos, y esto vimos que generó que ofrecíamos cosas que ni los propios políticos o gobernantes sabían que tenían a disposición a través nuestro. Entonces, esa visibilización a la política creo que nos resultó muy favorable. Y lo otro, insisto, visibilizar esto, las Fuerzas Armadas como lo que son, como dije anteriormente, la principal, llamémosle, agencia logística del país, por su capacidad de despliegue en todo el territorio y en las tres dimensiones, ¿no? Por aire, por mar o por tierra. Y así iniciamos el planeamiento, el desarrollo de la operación Belgrano 1, que fue fundamentalmente durante el año pasado, que estuvo orientada a mitigar los efectos de COVID y mediante la distribución de alimentos, vuelos, de apoyo sanitario, transporte de pasajeros, de varados dentro del país, varados en el exterior, reconocimientos aéreos, transporte de toneladas y toneladas de materiales, de alimentos y de todo tipo, transporte de muestras médicas inicialmente, recuerden, porque esto evolucionó mucho. Inicialmente había 2 o 3 lugares, me atrevo a decir, donde se hacía análisis de sangre de COVID. Malbrán, en Córdoba creo que había otro, y otro no recuerdo, no sé si eran en Bahía Blanca o Comodoro Rivadavia. Hacia ahí había que trasladar todas las muestras. Esto hubo que desarrollar tareas de ampliación de infraestructura sanitaria, como les expresé y agradecí esa donación del Rotary al centro de aislamiento aquí en la Dársena. Esa fue una de las tantas instalaciones, pero si ustedes recuerdan también aquí en el campo, donde es el centro de convenciones, en la avenida General Paz. Bueno, en Tecnópolis, bueno, que es un megacentro, obviamente ahí participó el personal de las Fuerzas Armadas en el armado, y aparte del despliegue de toda nuestra infraestructura, de nuestros hospitales móviles, como que al día de hoy seguimos teniendo desplegado por todo el país, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y en varios lugares, no solo en la capital ni en el AMBA, sino también en el interior del país, en varios lugares. Tenemos en Santa Fe, en Córdoba, en Bahía Blanca, sumado a la infraestructura de los 17 hospitales militares. Y lo que hicimos esto fue dar una respuesta rápida, basarnos en el expertise que teníamos del despliegue territorial de las elecciones, que nos daba esa capacidad que teníamos de saber cómo hacer llegar una urna al último lugar escondido de la última escuelita de voto en el país, en algunos lugares llegando a lomo de mula, en otros lugares llegando en embarcaciones, pero cubriendo todo el país. Esa estructura fue la que adaptamos, esa estructura, y bueno, en lugar de urnas, acá lo que había que hacer llegar era alimento o asistencia sanitaria o lo que fuera. Organizamos entonces el país en 14 comandos conjuntos de zona de emergencia, participando las 3 fuerzas, personal de las 3 fuerzas, con un comandante, normalmente coincidiendo con la organización, la estructura física de alguna de las brigadas del Ejército por ocupación territorial, reforzado con personal de la Armada y de la Fuerza Aérea que ponían los medios a disposición en la zona, ya sea aéreos o marítimos o fluviales. Las grandes tareas, los grandes números, al día de hoy llevamos distribuidos, lo habrán visto fundamentalmente ustedes acá en el ámbito del conurbano, pero esto fue en todo el país, a requerimiento de las autoridades locales, 18 millones y medio de raciones de comida caliente, 2.800.000 armados y distribuciones de víveres, para entregar a gente, para familias completas, para que aquellos que podían cocinarse en zonas donde estaban aislados pudieran alimentarse. Y bueno, la innumerable cantidad, acá miro algunos números que teníamos, les decía, de tareas de planeamiento,
asesoramiento y consultoría interagencial, 21.111, estos números son del día lunes, desde que empezó la operación Belgrano 1, y llevamos, a diferencia de lo que ocurría cuando ocurría alguna de las crisis que les dije anteriormente, ya sea esas inundaciones, incendios, aludes, terremotos, donde tuvimos participación, que eran acciones punto a punto, digamos, y por un tiempo, un espacio determinado, en días de duración. Normalmente no muy extendido. Aquí llevamos al día de hoy 481 días de operaciones ininterrumpidas, desde que se declaró la pandemia y que el presidente nos ordenó iniciar esta operación. 481 días de operaciones ininterrumpidas. Y luego vimos, por la magnitud de la tarea que veíamos que iba a representar, creíamos que tenía una entidad propia y desarrollamos entonces por la vacunación, ya cuando entramos en fase de vacunación, fundamentalmente desde noviembre del año pasado, la operación Belgrano 2, para diferenciarla de la Belgrano 1, porque requiere un planeamiento y una ejecución y una interacción con otras agencias, más obviamente focalizado en todo lo que es la logística de distribución y de sanidad, con el Ministerio de Salud y los gobiernos provinciales. Y ahí estamos trabajando y participando de ese esfuerzo que significa en este momento, con vacunadores propios, vacunatorios propios, transporte de vacunas por aire, por tierra. Ayer despedíamos aquí en la Dársena la campaña sanitaria fluvial, que el año pasado no se pudo realizar por el COVID, y que se realiza a través de 2 buques de la Armada que remontan el Paraná y van por toda la zona de islas donde es difícil hacer llegar la presencia del Estado a veces en la asistencia sanitaria. Y van equipos, esto es un trabajo interagencial, interdisciplinario, donde nosotros ponemos los buques y personal de sanidad nuestro, y a través del ministerio se coordina con los otros ministerios, con Acción Social, con Salud, con el RENAPER, conocer. Va gente del RENAPER donde se hace distribución inclusive de documentos a gente que vive aislada. Y equipos obviamente que van desde pediatras, odontólogos, ginecólogos, y que se le da atención más que necesaria a gente que lo necesita. Para eso, en eso estamos. Paralelo a esto, tenemos desarrollado otras operaciones en desarrollo. Belgrano 1 y Belgrano 2 son 2 operaciones, quizás las que, por el tema de la pandemia, tengan una mayor publicidad. Pero también desarrollamos, y nos encontramos desarrollando ahora la segunda, campaña antártica. Y la campaña antártica tuvimos la orientación política de no introducir el virus en la Antártida. Ese era un objetivo que nos fijó la política y que obviamente era un objetivo muy complejo. Ya el virus en la Antártida había ingresado por otras bases extranjeras, pero nosotros nos fijó la política, y obviamente podrán imaginar que hacer la operación logística, que significa todo el relevo de las bases permanentes y la transitoria, las 9 bases, y la navegación y toda la logística y retirar toda la basura y el trabajo del almirante Irizar y el trabajo de los buques de apoyo y de los helicópteros Siquín y de los helicópteros Bell y los aviones afectados a la campaña, todo esto requirió el desarrollo y el cumplimiento de una serie de protocolos que fueron extremadamente complejos. En términos de todo el personal que participó. Para que se hagan ustedes una idea, la Armada tuvo el récord de toda la historia de la Armada de embarcación y navegación sin tocar, seguida, continua, porque el personal que la primera semana de diciembre
zarpó arriba del Irizar, no bajó del barco hasta marzo. No bajó del barco hasta marzo. No era solamente estar arriba del barco, ustedes se podrán imaginar. Obviamente esas dotaciones fueron armadas especialmente para eso, y obviamente había hasta psicólogos arriba del barco, formando parte de eso, y fue un esfuerzo realmente importantísimo, en términos de cuarentenas a las que se sometió al personal que entraba por aire, hisopados previos, inicios de cuarentena, cambio de personal que daba positivo, volver a rearmar las cápsulas de trabajo, la inserción por aire de la gente que iba por Hércules, la distribución después dentro de las distintas bases y la zarpada y el movimiento de los buques que formaron parte de la campaña. Finalizamos la primera y gracias a Dios pudimos cumplir con ese objetivo y realizamos la campaña antártica 19-20 sin haber introducido el virus en la Antártida. Es decir, nuestras bases continúan libres de COVID. Estamos trabajando ahora ya en la preparación de lo que va a ser la campaña 2021, ¿no? Que prevemos zarpar aproximadamente a partir ya de septiembre. Haremos una pre-campaña con por aire, adelantaremos, y entre noviembre y diciembre estaremos nuevamente zarpando a la nueva campaña. Tenemos también el desarrollo, en operaciones de desarrollo, que son las operaciones de desarrollo de las organizaciones militares de paz que tenemos desplegadas en el mundo. Fundamentalmente la Fuerza de Tarea Argentina en Chipre, aproximadamente 300 hombres, y que viene, bueno, una misión que lleva ya varios años, muchísimos años de despliegue, pero que también ahora se presentó la particularidad del entorno COVID, donde teníamos que compatibilizar nuestras normas sanitarias con los protocolos que imponían Naciones Unidas a todas las fuerzas de paz, que eran específicos, y los que imponía el país anfitrión, Chipre. Entonces, realmente fue un trabajo de planeamiento donde el comando operacional, a cargo del general Deimundo, tuvo un trabajo realmente encomiable y a destajo, y a caballo de eso, los relevos de la fuerza de tareas y de cada observador que salía, a la fuerza de tareas, pero también tenemos los observadores militares en Chipre, tenemos observadores de Naciones Unidas en Medio Oriente, tenemos en Sahara Occidental, tenemos en Colombia un equipo importante de alrededor de entre 10 y 12 cuadros que están trabajando en el seguimiento de los acuerdos de desarme y eso, y incorporamos inclusive una misión nueva que es de observadores militares en Cachemira, en la misión ahí entre India y Afganistán. Así que todos estos movimientos hubo que hacerlos respetando normas nacionales e internacionales de respeto de protocolos referidos con el COVID. Y después tenemos otra de operación en desarrollo, que está en forma permanente, también desarrollándose, que es la del control y vigilancia de los espacios soberanos, en las 3 dimensiones, que es una de las misiones fundamentales de la Fuerza Armada. Para ejercer para el ejercicio pleno de la soberanía, en nuestras 3 dimensiones, lo primero que tenemos que tener es el control y la vigilancia de qué pasa justamente en nuestro mar, en nuestro territorio y en nuestro aire, en nuestro espacio aeroespacial, ¿no? Y para eso estamos organizados, también conducidos por el Comando Operacional, lo mismo que la Operación Belgrano 1 y 2. Ustedes sabrán que, de acuerdo a la norma, a la legislación vigente, el que conduce las operaciones en desarrollo es el Estado Mayor Conjunto, que es quizás su misión fundamental. Y lo hace a través del Comando Operacional, cuya figura comandante es el comandante operacional, el general Deimundo. Las fuerzas, es decir, en los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, adiestran al personal, alistan al personal, es decir, lo equipan, lo instruyen y lo sostienen, es decir, dan la logística para sostener la operación en desarrollo
que el Estado Mayor Conjunto convoca los medios que necesita en base al planeamiento que hace el Comando Operacional y conduce esas fuerzas que le ponen a disposición las tres fuerzas. Retomando el tema del control de espacios, en términos, el sistema que quizás más desarrollado está es el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, que es el SINVICA, o sea, la sigla, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, cuya cabeza está en el Comando Conjunto Aeroespacial, y que efectúa justamente, bueno, el control a través del sistema de radarización que se está implementando en forma progresiva, que se han hecho grandes avances y están previstos continuar un plan de radarización que nos permita tener todo el territorio bajo radar. Eso está en desarrollo y realiza la detección de los tránsitos aéreos irregulares. La misión nuestra es transmitir información neutra al respecto a las otras agencias. Estas ya son operaciones, como dije anteriormente, más que conjuntas, ya son conjuntas, pero también, como digo yo, el término conjunto empieza a quedar antiguo. Hoy ya hay que hablar de interagencialidad más que de conjuntez. La conjuntez entre las fuerzas es algo que está, creo, totalmente internalizado. Ahora se ve cada vez más el trabajo interagencial. Nosotros, en términos de vigilancia del aeroespacio, el control de esos tránsitos aéreos y aquellos que son determinados como tránsitos aéreos irregulares, pasamos la información a la agencia que corresponde y normalmente el Ministerio de Seguridad u otro ministerio es el que toma participación una vez que nosotros damos esa información neutra. También tenemos contacto, sobre todo en la frontera norte y noreste, con países vecinos con los cuales tenemos convenios, donde nosotros nos pasan ellos información y nosotros pasamos información a ellos sobre esta problemática, sobre tránsitos aéreos, ¿no? Y nos permite entonces ejercer el control ese del aeroespacio. Se creó este año también un avance importante, fue que en el ámbito del Estado Mayor Conjunto se creó el Comando Conjunto Marítimo, que va a empezar a funcionar efectivamente para fin de año, cuando esté ya lanzada lo que se dice la zafra de la pesca en nuestro litoral marítimo. Todos saben, habrán visto la importancia que tiene este trabajo sobre lo que es la línea de las 200 millas. El equipamiento que se está recibiendo, también habrán visto ustedes las noticias, hace 2 semanas recibimos la segunda OPV, patrullera oceánica, construida en Francia. Para noviembre estaríamos recibiendo la tercera y si se mantiene lo que tenemos previsto por el FONDEF y las previsiones de equipamiento, estaríamos en abril recibiendo la cuarta de Francia y completaríamos con esto la división patrullaje marítimo de la Armada con asiento en Mar del Plata y que es la que tiene la responsabilidad desde el punto de vista de lo que es defensa del patrullaje marítimo en forma conjunta con la prefectura, es decir, permanentemente en la milla 200 hay un medio de la prefectura o de la Armada Argentina. Normalmente se relevan por periodos de 15 días. Esto muestra una clara orientación de lo que es la política esta de equipamiento de la que hablo, de reforzar este aspecto que vemos que es un aspecto que cada día tiene mayor actualidad y mayor necesidad. Pero este patrullaje también va a ser reforzado, aparte de los medios navales específicos de superficie, se está trabajando en la adquisición o en la modernización de otros medios, como pueden ser aviones, el P-3 de la Armada, que es un avión específico para eso, para el reconocimiento marítimo, y el desarrollo de medios, inclusive también a través de proyectos de la Fuerza Aérea, el avión El Fénix, que es el Pucará repotenciado en su motorización y con radares con gran capacidad, radares sintéticos de visión lateral, que permiten ejercer también esta función. Y aspiramos al día de mañana a que el ejército tenga sus radares en la costa, costeros, los que llaman radares transhorizontes, donde podamos entonces atacar desde las 3 dimensiones y con los medios de las 3 fuerzas. Por eso el comando que va a tener a cargo esto, que obviamente lo va a operar básicamente, va a estar a cargo de la Armada, porque es la que tiene el centro de la gravedad de la operación y la responsabilidad fundamental de lo que es
el control de los espacios marítimos, pero coordinada toda la operación por el comando operacional. Y en términos terrestres, la operación Marval, María Remedios del Valle, que es la que se desarrolla en el norte, en todo nuestro norte, una operación que viene ya desarrollándose con otros nombres, Operación Integración Norte, Escudo Norte, Fortalecimiento, Fortín, tuvo distintos nombres, son varias gestiones que vienen trabajando en esto. La idea es la presencia del ejército en las fronteras terrestres, en zonas fronterizas, donde nosotros no hacemos tareas de seguridad de ningún tipo. Nosotros lo que hacemos es dar presencia del Estado. Es más, la ubicación de la presencia nuestra, que es en bases de adiestramiento, van los elementos en forma rotativa de las unidades que están en la zona de la Brigada Quinta en el noroeste, de la Brigada 3 en el centro y de la Brigada 12 en el noreste, desarrollan sus elementos, despliegan en determinada zona y realizan adiestramiento militar propio, en unidades pequeñas, reducidas, pero con autonomía logística, y donde hacen instrucción. Pero aparte de esa instrucción, hacen otras actividades con las poblaciones cercanas que puedan haber, que son propias de acción social, presencia de personal sanitario de las fuerzas puesto a disposición de lugares, se ayuda a hacer mantenimiento en escuelas, acción cívica, pero lo que marca es presencia del Estado. Estos lugares de trabajo se coordinan con las fuerzas de seguridad, que ellos sí son los que realizan y trabajan sobre la zona, llamemos, caliente, donde se sabe que por donde puede ingresar contrabando o ese tipo de cosas, y ejercen ellos el control de policía. Nosotros trabajamos exclusivamente marcando la presencia del Estado y realizando el adiestramiento específico en los distintos ambientes geográficos que tenemos ahí desplegados en la zona de frontera. Y la frutilla del postre, lógicamente, que es una operación propia del comando operacional, ahí el general Pérez Aquino es un veterano de esto, que es las selecciones. Las selecciones están a cargo del comandante operacional, que se constituye en comandante general electoral, designado por el Poder Ejecutivo, y la estructura ahí es bastante parecida a la que utilizamos en Belgrano 1 y 2, nada más que en lugar de 14 comandos conjuntos de zona de emergencia, designamos comandantes generales electorales en cada provincia. Es decir, tenemos 24 comandos generales electorales. ¿Qué particularidad tiene esta? Como todo, como las otras operaciones, el COVID. El COVID nos va a exigir, nos está exigiendo un planeamiento y una afectación superior a la normal. Para que ustedes se hagan una idea, las elecciones pasadas se empeñaron 90.000 hombres. Hay que cubrir 104.000 mesas de votación. Hay 90.000 hombres. Pero lo que hay es un 30% más de locales, es decir, las mesas son las mismas, 104.000 mesas. Pero por una necesidad del tema del espaciamiento, de las distancias entre gente, hubo que incorporar aproximadamente un 30% más de locales de votación, para que haya menos cantidad de mesas en todos los locales y la gente pueda preservarse, mantener la distancia prudente por el tema de COVID. Pero esto logísticamente, ustedes sabrán, lógicamente 35% más de locales requiere un esfuerzo superior. El laboratorio de la Dirección de Salud Conjunta, a la cual ustedes contribuyeron con la donación que puse de manifiesto al comienzo de mi disertación, tiene para estas elecciones la misión de desarrollar para cada mesa de votación un frasco de alcohol de 1 litro, o sea, 105.000 litros, frascos de alcohol en gel, que van a ver en todas las mesas de votación. Fíjense cuando vayan a votar, si sale bien la operación, tendrían que ver el frasco de alcohol en gel para que con el logo del laboratorio conjunto de las Fuerzas Armadas, y también la provisión a cada local de votación de 4 litros de lavandina. O
Todos aspectos que, aprovechando la capacidad de distribución que tenemos nosotros a través de nuestra logística, el Ministerio del Interior nos pide esta colaboración adicional a lo que ocurría en otros años. Bueno, yo con esto más o menos creo haberles un poco demostrado en forma conversado, en forma muy general, también reconozco, pero bueno, no los quiero aburrir tampoco. Cerrar nada más con algunas consideraciones finales. Primero y principal, manifestarles que yo como oficial más antiguo de las Fuerzas Armadas, siento un profundo orgullo de mi condición de militar. Soy un orgulloso militar. Y me encanta ser el jefe de todos los militares. No el jefe, bueno, digamos, el más antiguo, siento eso como con un orgullo enorme. Estoy profundamente orgulloso de la profesión y de la vocación que elegí. Fijamos este sistema de gestión por objetivos. Esos objetivos que les dije, ustedes fíjense que como todo objetivo buscamos desarrollarlo en términos de que sean cuantificables y medibles. Algunos objetivos los sobrecumplimos, quizás ya, porque lo de blanqueo era un plan a 4 años y las condiciones se dieron para poder hacerlo antes de lo previsto. Hay otros objetivos que están en pleno proceso de desarrollo. El equipamiento de las Fuerzas Armadas, a través del FONDEP, es un objetivo que está en proceso de desarrollo y que cada año creo que se va a visibilizar más. Y que las Fuerzas Armadas creo que estamos en camino de haber alcanzado, de lograr que sean nuevamente consideradas un actor estatal en el marco de lo que establece la Constitución, un actor estatal fundamental. ¿Cuál es el target que yo tengo? Mi target, mi objetivo, yo apunto la gestión a que los cadetes que ingresaron al Colegio Militar de la Nación, Escuela Naval o Escuela de Aviación Militar el año pasado, que van a ser los generales, brigadieres y almirantes de 2055. Si hacemos los cálculos. Los generales, brigadieres y almirantes en el 2055 habrán ingresado a las escuelas de formación el año pasado. ¿Cuál es el desafío? A ellos apuntamos. Quizás los generales, brigadieres, almirantes actuales, no vamos a ver los aviones supersónicos que vamos a adquirir, vamos a recuperar la capacidad de caza interceptora supersónica. No vamos a ver a lo mejor los 4 submarinos mínimos que necesitamos, hoy no tenemos capacidad submarina, lo vamos a tener. Vamos a tener nuestros blindados a rueda con velocidad necesaria de acuerdo a lo que requiere el modelo de fuerza que vamos a desarrollar y tenemos en camino, en desarrollo, la repotenciación de nuestro tanque, nuestro principal medio de batalla blindado, que es el tanque argentino mediano, repotenciado y puesto en valor, que creemos que le va a dar un upgrade como para tener un blindado de primer orden durante bastante tiempo más. Es decir, hay capacidades fundamentales que ni yo, ni el jefe de la Armada, ni la Fuerza Aérea, ni el Ejército los vamos a ver, seguramente, porque los procesos de adquisición de esto o de desarrollo de esto llevan mucho tiempo. Pero tenemos las herramientas y tenemos la decisión institucional y la decisión política existe de que se desarrolle tengamos una política de defensa y que como tal pueda ser mantenida en el tiempo y en forma constante, más allá de los cambios de gestión
política o de signo político de turno. Y en lo personal, humildemente, tratar de entregar a quien me suceda en el cargo un instrumento militar un poco mejor que el que me tocó recibir a mí, y con la total conciencia y tranquilidad de saber de que quien me suceda seguramente lo va a hacer mucho mejor durante su gestión que lo que pueda hacerlo yo durante la mía. Como creo que ha sido la intención de quienes nos entregaron a nosotros la gestión. Pretendo nada más que aportar un grano de arena, más grande o más chico, pero con todo lo que tenemos por hacer, por lo menos que haya una dirección que nos dé la tranquilidad de que entramos en un círculo virtuoso de lo que es la función defensa, ¿no? Ustedes saben que de los círculos viciosos es complicado salir, de los círculos virtuosos también es complicado salir. El tema es entrar. El problema es cuando se entra en el círculo vicioso, y el tema es entrar en el círculo virtuoso, porque luego esto genera tanto consenso y empezar a palpar resultados, genera los efectos propios de un círculo virtuoso. No me queda más para decirlo. Clara, quedo a tu disposición. General Paleo, muchísimas gracias por su disertación, un placer escucharlo. Y señor secretario honorario, doctor Carenzo. Muchísimas gracias, general Paleo, por habernos ilustrado sobre la actualidad de las Fuerzas Armadas. Su presencia honra al Rotary Club de Buenos Aires. Señor presidente, dispone de la palabra para cerrar nuestro encuentro. Muchas gracias. Bueno, yo agrego también mi agradecimiento al general Paleo por esta visión tan amplia, tan completa que nos ha dado acerca de la actualidad de las Fuerzas Armadas, y haber conseguido con esta exposición una actualización entre nuestros socios. Recordemos que siempre ha habido una excelente relación entre el Rotary Club de Buenos Aires y las tres Fuerzas Armadas. Han desfilado por aquí distinguidos generales, almirantes, brigadieres como socios, a quienes realmente siempre es un honor recordar. Así que nuevamente, general Paleo, muchas gracias por su exposición, y dada la hora vamos a dar por finalizada la reunión. Así que nuevamente gracias a todos. Muy buenos días, encantados. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Felicitaciones por esta primera reunión, un éxito. Bueno, iremos aprendiendo, Bueno, no, brillante, presidente, tranquilo. Bueno, lamentamos la ausencia de las preguntas y de los grupos pequeños, pero realmente me pareció que no daba para seguir prolongando más este encuentro. Así que buenas tardes a todos.